La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación, iluminando suavemente los muebles antiguos que habían pertenecido a la familia de Andrea durante generaciones. Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso pensaba ella mientras se preparaba para el trabajo. Su madre, Mercedes, ya estaba levantada, moviéndose por la casa con una energía inusitada para alguien de su edad. Andrea la observó desde la puerta de la cocina, notando que había algo diferente en su comportamiento. ¿Vas a salir, mamá?, preguntó Andrea, extrañada al ver a su madre vestida con su mejor ropa, algo que rara vez hacía a menos que tuviera una cita importante. Mercedes asintió, evitando el contacto visual mientras recogía su bolso y se dirigía hacia la puerta. Voy a ver a alguien, a una vieja amiga que hace tiempo no veo, respondió de manera evasiva. Andrea sintió una punzada de preocupación, pero decidió no presionar. Está bien, mamá. Cuídate, dijo con una sonrisa, aunque la inquietud no desaparecía. A lo largo del día, Andrea no pudo dejar de pensar en la extraña actitud de su madre. Siempre habían sido cercanas, compartiendo casi todo, pero algo en la forma en que Mercedes había evitado mirarla esa mañana la había dejado intranquila. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese aire de misterio? La respuesta llegó inesperadamente esa misma tarde. Andrea acababa de regresar del trabajo cuando encontró a su madre sentada en la sala, con la mirada perdida y los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó, preocupada, mientras se acercaba rápidamente. Mercedes levantó la vista lentamente, y Andrea vio en sus ojos un miedo que nunca había visto antes. «Andrea, necesito contarte algo», comenzó su madre con la voz quebrada. «Hoy fui a ver a una vidente ciega». Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había creído en esas cosas, pero la seriedad en el rostro de su madre la hizo callar y escuchar. «¿Qué te dijo?», preguntó, tratando de sonar tranquila. Mercedes tomó un profundo respiro antes de soltar las palabras que cambiarían todo. «Me dijo que tú vas a morir pronto». El silencio que siguió fue tan pesado que Andrea sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Por un momento, no supo qué decir, qué pensar. La incredulidad luchaba con el miedo en su interior. ¿Qué estás diciendo, mamá?», logró articular finalmente, aunque las palabras sonaron vacías en sus propios oídos. «Fue muy clara, Andrea», insistió Mercedes, agarrando la mano de su hija con fuerza. «Dijo que lo vio en su visión, que no hay escapatoria, que tu tiempo se está acabando». Andrea se apartó instintivamente, soltando la mano de su madre. «Esto es una locura», murmuró, tratando de convencer a ambas de que no había nada de qué preocuparse. Pero la expresión en el rostro de Mercedes la perseguía, haciéndole difícil ignorar las palabras de la vidente. Esa noche, Andrea intentó seguir con su rutina habitual, pero la predicción de la vidente resonaba en su mente como un eco implacable. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a esa mujer, sentada en algún lugar oscuro, pronunciando su sentencia con una voz solemne. «Vas a morir pronto». No importaba cuánto intentara alejar esos pensamientos, siempre volvían, envolviendo su mente en una nube de incertidumbre. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa se volvió sofocante. Mercedes, usualmente alegre y enérgica, se había vuelto silenciosa y retraída. Andrea la encontraba mirándola de reojo, con una mezcla de pena y miedo que solo alimentaba su propia ansiedad. ¿Y si la vidente tenía razón? ¿Y si realmente iba a morir pronto? No podía evitar preguntárselo, aunque odiaba la idea de darle credibilidad a una predicción tan absurda. Pero el miedo tiene una manera de infiltrarse incluso en las mentes más racionales. Andrea comenzó a notar cosas que antes no habría tomado en cuenta, una caída ligera que le provocó un dolor persistente en la pierna, un dolor de cabeza que no desaparecía con la medicación habitual, la sensación de que alguien la observaba cuando estaba sola en casa. Cada pequeño incidente se convertía en una señal, una posible confirmación de que su tiempo estaba efectivamente acabándose.
Una tarde, incapaz de soportar más la tensión, Andrea confrontó a su madre. Mamá, esto tiene que parar. No puedes seguir creyendo en esas tonterías. Estoy bien, no va a pasar nada, dijo, aunque su voz traicionaba la duda que sentía en su interior. Mercedes la miró con lágrimas en los ojos. Lo sé, hija, lo sé. Pero no puedo dejar de pensar en lo que me dijo. Y si tiene razón, no sé qué haría sin ti. Las palabras de su madre rompieron las defensas de Andrea. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mamá, escucha, dijo con voz temblorosa. No sé qué nos depara el futuro, pero no podemos vivir así, con miedo. Prometo que todo estará bien, pase lo que pase. Aunque las palabras de Andrea parecieron calmar a su madre, no lograron disipar completamente la sombra que la predicción había dejado sobre ambas. Cada día que pasaba, Andrea sentía que el peso de esa profecía se hacía más grande, más real, como una tormenta que se acercaba lentamente pero con certeza. Y así, mientras la relación entre Andrea y Mercedes se tensaba bajo la presión de lo desconocido, la pregunta seguía colgando en el aire, sin respuesta. ¿Podía una predicción, por absurda que fuera, realmente tener el poder de determinar su destino? La duda crecía dentro de Andrea, alimentada por el miedo y la incertidumbre, hasta que llegó un punto en el que no pudo ignorarla más. Finalmente, una decisión comenzó a formarse en su mente. Debía enfrentar a la vidente ciega, descubrir quién era y por qué había dicho lo que dijo. Solo así podría liberarse del temor que la estaba consumiendo y, quizás, recuperar el control sobre su vida antes de que fuera demasiado tarde. El miedo es una emoción que se contagia fácilmente, y Mercedes estaba completamente atrapada en él. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Andrea, su madre se sumía cada vez más en la desesperación. Las noches en casa se volvían un tormento de susurros y sollozos que Andrea escuchaba desde su habitación, incapaz de conciliar el sueño. Sabía que debía hacer algo, pero cada intento por convencer a su madre de que la predicción no era más que una mentira se estrellaba contra un muro de pánico irracional. Mercedes comenzó a tomar medidas extremas, convencida de que podía proteger a su hija de un destino que creía inminente. Un día, Andrea la encontró retirando todos los objetos afilados de la casa, guardando cuchillos y tijeras en una caja que luego escondió en el sótano. «Es por tu seguridad», murmuró Mercedes con voz trémula, evitando la mirada de su hija. Andrea no sabía cómo reaccionar. Quería gritar, decirle a su madre que todo esto era una locura, pero algo la detenía. Tal vez era el miedo a empeorar la situación, a romper el frágil hilo de cordura que parecía mantener a su madre en pie. En lugar de eso, decidió que debía ser fuerte por ambas, encontrar una manera de lidiar con la creciente paranoia que las envolvía. Los días siguientes fueron un ciclo de tensiones acumuladas. Mercedes insistía en acompañar a Andrea a todas partes, desde el trabajo hasta las compras, siempre buscando alguna señal de peligro. Andrea intentó mantener la calma, pero la presión se volvía insoportable. Sus amigos comenzaron a notar el cambio en ella, la manera en que su habitual energía se desvanecía, reemplazada por un nerviosismo constante. Una tarde, después de un día especialmente difícil en el trabajo, Andrea llegó a casa y encontró a su madre rezando fervientemente frente a un altar improvisado en la sala. Velas encendidas, imágenes de santos y un crucifijo colgando en el centro. Mercedes recitaba una oración en voz baja, sus manos temblorosas sosteniendo un rosario que parecía deslizarse de entre sus dedos. «Mamá, por favor, detente», dijo Andrea, acercándose lentamente. La escena era desgarradora, ver a su madre, una mujer fuerte y siempre racional, reducida a este estado por una predicción absurda. Mercedes levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Andrea, estoy haciendo todo lo posible para protegerte. No entiendes, esta mujer, la vidente, no es como las demás. Lo que ella ve, se cumple». Las palabras de su madre golpearon a Andrea como un mazazo. Hasta ese momento,
había intentado convencerse de que todo era una coincidencia, una superstición sin sentido. Pero la convicción en la voz de su madre la hizo dudar, aunque fuera por un instante. ¿Qué te hace estar tan segura?, preguntó, tratando de mantener la calma. Mercedes bajó la mirada, como si no quisiera enfrentar la verdad que estaba a punto de revelar. Porque ella predijo la muerte de tu padre, años antes de que sucediera. Andrea sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, logró preguntar, aunque su voz sonó más débil de lo que esperaba. Antes de que nacieras, cuando todavía estábamos casados, fui a verla. Yo no creía en esas cosas, pero una amiga me convenció. La vidente me dijo que tu padre moriría joven, que no estaría presente en tu vida, y así fue. Tuvo un accidente pocos años después de tu nacimiento, y desde entonces no he podido sacarme esa predicción de la cabeza. Andrea se quedó sin palabras. La revelación de su madre lo cambiaba todo. Hasta ese momento, había visto a la vidente como una charlatana que se aprovechaba del miedo de la gente, pero ahora no podía evitar preguntarse si había algo de verdad en lo que decía. ¿Y si realmente tenía el poder de ver el futuro? ¿Y si su predicción sobre ella también se cumpliría? El miedo que había logrado mantener a raya comenzó a infiltrarse en su mente. Los pequeños accidentes que había experimentado en los últimos días, que había atribuido a la casualidad, de repente parecían tener un significado más siniestro. La idea de que su vida estuviera siendo gobernada por una fuerza que no podía controlar la aterrorizaba. Sin embargo, Andrea sabía que no podía dejarse vencer por ese miedo. A pesar de todo, una parte de ella seguía siendo racional, luchando por encontrar una explicación lógica. Decidió que no podía continuar viviendo bajo la sombra de esta predicción. Debía enfrentar a la vidente y descubrir la verdad, por más dolorosa que fuera. Voy a hablar con ella, dijo finalmente, mirando a su madre con determinación. Necesito saber por qué dijo lo que dijo. No puedo seguir así, mamá. Necesito respuestas. Mercedes pareció dudar por un momento, pero finalmente asintió. Está bien, hija. Pero por favor, ten cuidado. Con la dirección de la vidente en mano, Andrea se preparó para lo que sabía que sería un enfrentamiento difícil. No solo tendría que enfrentarse a la mujer que había puesto en marcha todo este caos, sino también a sus propios temores y dudas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, de una forma u otra. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos de Andrea estaban enredados en una maraña de miedo y curiosidad. ¿Qué encontraría al ver a la vidente? ¿Sería capaz de descubrir la verdad o solo empeoraría la situación? Mientras las preguntas la mantenían despierta, una cosa era clara, ya no había vuelta atrás. El miedo debía enfrentarse, y las respuestas, fueran las que fueran, debían ser reveladas. Andrea no perdió tiempo al día siguiente. Con la dirección de la vidente ciega en mano, se dirigió al barrio donde supuestamente vivía la mujer. Era una zona antigua de la ciudad, con calles estrechas y edificios que parecían haber sido olvidados por el tiempo. A medida que se adentraba en ese lugar, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. Todo en ese barrio parecía cargado de una energía pesada, como si las paredes mismas guardaran secretos oscuros. Cuando llegó al edificio donde vivía la vidente, dudó por un momento antes de tocar la puerta. Estaba desgastada y el número del apartamento apenas era legible. Con un nudo en el estómago, Andrea golpeó suavemente, escuchando cómo el eco del sonido se perdía en los pasillos silenciosos. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor, de cabellos blancos y piel arrugada. Sus ojos, cubiertos por una fina capa blanquecina, confirmaban que, efectivamente, era ciega. La vidente no dijo nada al principio, solo ladeó la cabeza, como si estuviera evaluando a Andrea con un sentido más allá de la vista. Sabía que vendrías, dijo finalmente, su voz ronca pero cargada de una extraña certeza. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió mantenerse firme.
Necesito respuestas, dijo con la voz más segura de lo que realmente se sentía. Dijiste algo a mi madre sobre mí, algo que está arruinando nuestras vidas. Quiero saber por qué. La vidente dio un paso atrás, abriendo la puerta por completo para dejarla entrar. Adelante, hija. Las respuestas que buscas no son fáciles de escuchar, pero ya estás aquí, así que debes estar preparada para lo que viene. Andrea entró en el apartamento, que estaba apenas iluminado por la luz que se filtraba a través de las cortinas. Había un fuerte olor a incienso en el aire, y el espacio estaba lleno de objetos antiguos, estatuas, velas y amuletos que parecían tener siglos de antigüedad. La vidente se sentó en una silla junto a una mesa redonda y señaló a Andrea para que tomara asiento frente a ella. Tu madre está asustada, y con razón, comenzó la vidente, moviendo las manos sobre la mesa como si estuviera organizando sus pensamientos. Lo que vi en ti no es algo que pueda ignorarse. Es una sombra que se cierne sobre tu destino. Andrea sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada, esperando que la mujer continuara. La muerte está cerca de ti, prosiguió la vidente, pero no como imaginas. No es tu muerte física la que predije, sino una muerte simbólica, un cambio drástico en tu vida, algo que destruirá lo que conoces y te obligará a renacer de las cenizas. Las palabras de la vidente resonaron en la mente de Andrea como un golpe. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede algo tan ambiguo destrozar nuestra vida de esta manera?, preguntó, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. La muerte que vi es inevitable, respondió la vidente, pero cómo la enfrentas dependerá de ti. Algo o alguien te está llevando hacia un camino oscuro, uno que cambiará tu vida para siempre. Debes estar preparada para enfrentar esa realidad y para decidir si te hundes o te elevas por encima de ello. Andrea sintió una oleada de confusión. ¿Qué camino oscuro? ¿Qué cambio drástico? Nada de lo que la vidente decía parecía tener sentido, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de verdad que emanaba de sus palabras. Pero, ¿cómo puedo prepararme para algo que no entiendo?, preguntó, casi suplicando por una claridad que la mujer parecía reacia a darle. La vidente inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que Andrea no podía oír. Las señales ya están ahí, hija. Han estado apareciendo en tu vida, pero no has querido verlas. Accidentes, encuentros, intuiciones que te han advertido del peligro. No puedes huir de lo que viene, pero puedes enfrentarlo con el corazón abierto, sin miedo. Andrea sintió una oleada de recuerdos, los pequeños accidentes, las sensaciones extrañas de ser observada, el creciente sentimiento de que algo no estaba bien. Todo encajaba de una manera que la aterrorizaba. Había estado negando esas señales, tratando de racionalizar lo irracional, pero ahora, frente a la vidente, sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera formular una respuesta, la vidente se levantó lentamente, extendiendo una mano hacia ella. «Lleva esto contigo», dijo, entregándole un pequeño amuleto hecho de piedra y cuerda. «Es un talismán de protección. No evitará lo que debe suceder, pero te dará la fuerza que necesitas cuando llegue el momento». Andrea tomó el amuleto con manos temblorosas, sin saber si debía sentirse reconfortada o más asustada. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó, consciente de que estaba a punto de irse y dejar atrás la única fuente de respuestas que tenía. La vidente la miró, o al menos lo intentó, con una expresión de seriedad. «Recuerda, la muerte que vi no es un final, sino un comienzo. No temas lo desconocido, porque es allí donde encontrarás tu verdadera fuerza». Con esas palabras resonando en su mente, Andrea salió del apartamento, sintiéndose más confusa que cuando llegó. La incertidumbre seguía pesando sobre ella, pero ahora había un atisbo de comprensión. Sabía que algo estaba por cambiar, y que debía estar preparada para enfrentarlo, aunque no entendiera del todo lo que significaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, Andrea no pudo evitar darle vueltas a todo lo que la vidente le había dicho.
Las señales que había estado ignorando ahora parecían tener un propósito, una advertencia de que algo grande y oscuro estaba por llegar. La única pregunta que quedaba en su mente era si estaría lista para enfrentarlo cuando finalmente se manifestara. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Los días siguientes a su encuentro con la vidente fueron una prueba de resistencia emocional para Andrea. Cada palabra de la mujer ciega se había grabado en su mente, alimentando su paranoia y su miedo. La predicción de una muerte simbólica no la dejaba en paz, y los pequeños incidentes que había experimentado antes parecían multiplicarse, como si el universo estuviera conspirando para confirmar la profecía. Una mañana, mientras se preparaba para salir al trabajo, Andrea se miró en el espejo y notó algo que la hizo detenerse. Había una sombra en sus ojos, una fatiga que no podía atribuir solo al cansancio físico. Era como si algo estuviera drenando su energía, consumiéndola desde dentro. El talismán que la vidente le había dado colgaba de su cuello, pero no le daba la paz que había esperado. En lugar de eso, sentía su peso como un recordatorio constante de lo que se avecinaba. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a su madre en un estado de angustia aún mayor. Mercedes había recibido una llamada de un amigo de la familia, informándole que un pariente lejano había fallecido inesperadamente. La noticia, aunque trágica, no habría tenido un impacto tan devastador si no hubiera sido por la predicción de la vidente. Para Mercedes, era la confirmación de que la muerte estaba rondando a su familia y que Andrea sería la próxima. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró Mercedes, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. «Primero fue tu padre, luego este pariente, ahora tú, Andrea». «Estoy aterrada». Andrea sintió una oleada de desesperación. Quería consolar a su madre, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El miedo que había logrado mantener bajo control durante tanto tiempo comenzaba a desbordarse. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para tomar el control de la situación. «Voy a investigar más sobre esta vidente», dijo de repente, sorprendiendo incluso a sí misma con la determinación en su voz. «Necesito saber quién es realmente y por qué está haciendo esto». Mercedes la miró con una mezcla de alivio y temor. ¿Y si descubres algo que no quieres saber? ¿Y si es verdad? Entonces al menos sabré a qué me enfrento, respondió Andrea, con los ojos fijos en los de su madre. No puedo seguir viviendo así, en la oscuridad. Necesito respuestas. Con la decisión tomada, Andrea comenzó a investigar el pasado de la vidente. Contactó a personas en la comunidad, antiguos clientes y hasta vecinos del barrio donde vivía la mujer. Lo que descubrió fue inquietante. La vidente había sido una figura misteriosa durante décadas, conocida por hacer predicciones acertadas pero también por su habilidad para manipular a las personas mediante el miedo. Algunos decían que tenía un don real, mientras que otros la acusaban de aprovecharse de la vulnerabilidad de quienes la buscaban. Una noche, Andrea decidió regresar al barrio de la vidente para confrontarla una vez más, esta vez con más información. Necesitaba entender si la predicción que había hecho era una manipulación o si había algo más oscuro detrás. Cuando llegó, el lugar parecía aún más desolado que la primera vez. El viento frío arrastraba hojas secas por las calles vacías y la sensación de inquietud que había sentido antes se intensificó. Al llegar al edificio, subió las escaleras y golpeó la puerta de la vidente con más fuerza de la que había planeado. La puerta se abrió lentamente, pero esta vez no fue la vidente quien la recibió, sino una mujer más joven, de rostro severo. «¿Buscas a la vidente?», preguntó, sin apartar la mirada de Andrea. «Sí, necesito hablar con ella», respondió Andrea, intentando mantener la calma. La mujer la miró fijamente antes de dar un paso atrás para dejarla entrar. «Mi madre ya no ve clientes», dijo mientras la conducía por el pasillo oscuro hacia una habitación al fondo. «Está muy enferma».
Andrea sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Enferma? ¿Era eso parte de la predicción también? ¿O simplemente una coincidencia? La llevaron a una pequeña habitación donde la vidente yacía en una cama, con los ojos cerrados y el rostro pálido. La mujer ciega parecía frágil, muy diferente de la figura imponente que había conocido antes. «Madre, alguien ha venido a verte», dijo la joven, inclinándose para hablarle al oído. La vidente abrió los ojos lentamente, girando su rostro en dirección a Andrea. Aunque no podía ver, Andrea sintió que la reconocía de alguna manera. «Sabía que volverías», susurró la vidente, su voz apenas audible. «Has venido en busca de la verdad». Andrea sintió, aunque sabía que la mujer no podía verla. «Quiero saber por qué me dijiste lo que me dijiste. ¿Qué sentido tiene destruir mi vida con esa predicción?». La vidente hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para responder. «No quise destruir nada», dijo con voz débil. «Solo te dije lo que vi. La muerte simbólica que predije es un cambio que debes enfrentar. Si huyes de él, perderás algo más valioso que la vida misma». Andrea sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente aceptar que todo en mi vida va a desmoronarse? La vidente tosió suavemente antes de continuar. No es el desmoronamiento lo que debes temer, sino la transformación. Lo que se rompe puede reconstruirse de una manera nueva, más fuerte. Pero si temes al cambio, nunca verás lo que realmente importa. Las palabras de la vidente resonaron en la mente de Andrea. Había estado luchando contra el miedo a perder lo que tenía, pero nunca había considerado la posibilidad de que el cambio pudiera ser algo positivo, algo necesario. «¿Y cómo sé que no estás equivocada?», preguntó, buscando desesperadamente una respuesta clara. La vidente sonrió débilmente. «Porque ya has visto las señales. Lo que viene no se puede evitar, pero puedes elegir cómo enfrentarlo. No dejes que el miedo te consuma. Abre los ojos al mundo nuevo que se revelará ante ti». Con esas palabras, la vidente cerró los ojos de nuevo, cayendo en un sueño profundo. La mujer joven que la había recibido se acercó a Andrea, colocándole una mano en el hombro. «Déjala descansar. Ya te ha dicho todo lo que necesitaba saber». Andrea salió de la habitación con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de claridad. Las palabras de la vidente habían plantado una semilla en su mente, una idea de que tal vez la muerte simbólica que temía no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Ahora, debía decidir cómo enfrentaría lo que venía, si con miedo o con la valentía de aceptar el cambio. Mientras caminaba por las calles oscuras de regreso a casa, Andrea sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. El miedo seguía allí, pero junto a él había un nuevo sentido de propósito. Sabía que no podía controlar todo lo que sucedería, pero al menos podía elegir cómo responder. Y en ese momento, decidió que no dejaría que el miedo dictara su destino. Los días que siguieron al último encuentro con la vidente estuvieron marcados por una extraña mezcla de calma y anticipación. Andrea sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Su madre, Mercedes, notó el cambio en ella y, aunque seguía preocupada, comenzó a confiar en que Andrea podría enfrentar lo que viniera. Una tarde, mientras Andrea revisaba viejas fotografías familiares, encontró una imagen que nunca había visto antes. En la foto, su madre, mucho más joven, estaba de pie junto a un hombre que no reconocía. Él tenía una expresión sombría, y sus ojos parecían reflejar un conocimiento profundo, casi como si supiera algo que los demás ignoraban. Andrea sintió una punzada en el pecho al ver la imagen. Había algo en ese hombre que la inquietaba. «Llevaba años sin ver esa foto», dijo Mercedes, entrando en la sala y notando la expresión en el rostro de su hija. «Ese hombre era tu abuelo». Andrea levantó la vista, sorprendida. «¿Mi abuelo? Nunca me hablaste de él». Mercedes suspiró, sentándose junto a Andrea.
Es una historia complicada. Mi padre era diferente. Tenía un don, o eso decía. Podía ver cosas que otros no veían, y siempre hablaba de la muerte como si fuera un viejo amigo. Las palabras de su madre resonaron en la mente de Andrea, recordándole las predicciones de la vidente. ¿Qué tipo de cosas veía?, preguntó, intrigada. Predijo su propia muerte, respondió Mercedes con un tono sombrío. Nos dijo que iba a morir joven, y así fue. Un día, simplemente no despertó. Nadie pudo explicarlo, pero él lo había predicho con tanta certeza que cuando sucedió, no nos sorprendió. Andrea sintió que su corazón se aceleraba. Mamá, ¿crees que lo que está pasando ahora tiene algo que ver con él? ¿Con lo que él podía hacer? Mercedes la miró fijamente, como si estuviera evaluando la posibilidad. No lo sé, Andrea. Nunca quise creer en esas cosas, pero lo que sucedió con tu padre, y ahora esto, todo parece conectado de alguna manera. La conversación dejó a Andrea con más preguntas que respuestas, pero también con una nueva determinación. Decidió que debía investigar más sobre su abuelo, sobre su vida y, en particular, sobre sus habilidades. Contactó a algunos parientes lejanos, buscando cualquier información que pudiera ayudarla a entender mejor su situación. Finalmente, una de sus tías abuelas, una mujer mayor que vivía en un pequeño pueblo, accedió a hablar con ella. Tu abuelo tenía un don, le dijo la mujer cuando Andrea la visitó. Podía ver el futuro, pero no era un regalo, sino una maldición. Sabía cosas que nadie más podía saber, y eso lo consumió. Trató de advertirnos, de prepararnos para lo que veía, pero no podíamos entenderlo. Andrea escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra la acercaba más a la verdad. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó, temerosa de la respuesta. Antes de morir, tu abuelo habló de ti, dijo la tía abuela, con un brillo triste en los ojos. Dijo que su don se transmitiría a través de las generaciones y que cuando llegara el momento, tú serías la que tendría que enfrentarlo. Andrea sintió que un frío la invadía. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que enfrentar? La tía abuela la miró con una mezcla de pena y orgullo. Significa que estás destinada a algo grande, Andrea. Algo que cambiará tu vida, pero no de la manera que esperas. La muerte simbólica que te predijeron es el fin de tu antigua vida y el comienzo de una nueva. Debes aceptar lo que eres y lo que puedes hacer. Las palabras de la mujer cayeron sobre Andrea como una verdad que había estado esperando ser descubierta. De repente, todo encajaba, las señales, los accidentes, la predicción de la vidente e incluso la historia de su abuelo. Comprendió que la muerte simbólica de la que se hablaba no era más que la transición de una vida a otra, un renacimiento que la llevaría a descubrir su verdadero propósito. ¿Y cómo se supone que lo enfrente?, preguntó, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Con coraje, respondió su tía abuela, tomando sus manos. No tengas miedo de lo que está por venir. Abrázalo, porque es parte de quien eres. Tu abuelo te dejó este legado para que lo usaras, no para que huyeras de él. Con esas palabras resonando en su mente, Andrea regresó a casa con una nueva perspectiva. La muerte simbólica que había temido ya no era un final, sino un nuevo comienzo. Sabía que no podía evitar lo que estaba por suceder, pero ahora estaba preparada para enfrentarlo, sin miedo y con el corazón abierto. Esa noche, Andrea durmió profundamente por primera vez en semanas. Sabía que el cambio estaba cerca, pero en lugar de temerlo, lo esperaba con ansias. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Andrea despertó con una extraña sensación de paz. El peso que había llevado durante tanto tiempo se había aligerado, reemplazado por una certeza inquebrantable. Al mirar por la ventana, vio que el mundo seguía su curso habitual, pero para ella, todo había cambiado. Estaba lista para enfrentar su destino, no como una víctima, sino como una persona que había aceptado su verdadero poder. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con el legado de su abuelo en su sangre y el conocimiento que había adquirido,
estaba segura de que podría superarlo. Andrea se levantó de la cama y se preparó para el día, con la sensación de que algo nuevo y poderoso había despertado dentro de ella. Su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, pero por primera vez, no sentía miedo. Estaba lista para abrazar lo desconocido, sabiendo que su verdadero destino apenas estaba comenzando a revelarse. El amanecer trajo consigo una luz suave y dorada que iluminaba la habitación de Andrea. Se despertó sintiendo una calma profunda, una tranquilidad que no había experimentado en semanas. Había enfrentado la oscuridad, había aceptado el cambio que se avecinaba y ahora estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. La muerte simbólica de la que había hablado la vidente no era una sentencia, sino una liberación, el final de una etapa que la había mantenido atada a miedos y dudas y el inicio de algo más grande. Mientras se preparaba para el día, Andrea miró su reflejo en el espejo y notó algo diferente. No era solo la ausencia de la fatiga que la había marcado durante tanto tiempo, había una nueva chispa en sus ojos, una energía renovada que la hacía sentirse más viva que nunca. Sabía que no estaba sola, que el legado de su abuelo y las enseñanzas de la vidente la acompañarían en cada paso que diera. Esa mañana, decidió que no se escondería más. Se puso en contacto con su madre, Mercedes, para compartir lo que había descubierto. Mercedes la escuchó en silencio mientras Andrea le hablaba del legado de su abuelo, de la predicción de la vidente y de cómo todo encajaba en un plan más grande. Para Mercedes, la revelación fue una mezcla de alivio y sorpresa, pero sobre todo, una esperanza renovada. «¿Entonces no es el final?», preguntó Mercedes con cautela, aún temerosa de creer completamente en lo que estaba oyendo. «No, mamá», respondió Andrea con una sonrisa. «Es solo el comienzo. He pasado tanto tiempo temiendo lo que vendría, que no me di cuenta de que este cambio es lo que necesitaba para seguir adelante. Ya no soy la misma, y eso está bien». Mercedes asintió, aunque todavía había un rastro de preocupación en sus ojos. «Solo quiero que estés bien, Andrea. No quiero perderte». «Y no me perderás», aseguró Andrea, tomando las manos de su madre. «Todo lo que está pasando me ha enseñado que no debo temerle al cambio, sino abrazarlo. Lo que viene no es algo que deba asustarnos, sino algo que debemos aceptar con valentía». Con el apoyo de su madre, Andrea se sintió más fuerte que nunca. Decidió que no solo viviría su vida sin miedo, sino que también usaría el don que había heredado para ayudar a otros. Sabía que, aunque el camino por delante sería difícil, estaba equipada para enfrentarlo con una determinación inquebrantable. Los días pasaron, y Andrea comenzó a notar los pequeños milagros que antes pasaban desapercibidos, la sincronicidad en los eventos, las coincidencias que ya no parecían tan fortuitas, las oportunidades que surgían en momentos inesperados. Estaba viendo el mundo con nuevos ojos, con una conciencia expandida que la conectaba más profundamente con el universo y su propósito en él. Decidió que era hora de dejar atrás el trabajo que ya no le llenaba y comenzar algo nuevo, algo que realmente resonara con su alma. Se inscribió en cursos de desarrollo personal y espiritual, y pronto descubrió que tenía un don para guiar a otros en sus propios caminos de transformación. No solo había encontrado su propósito, sino que también estaba ayudando a otros a encontrar el suyo. Una tarde, mientras estaba sentada en el mismo parque donde solía caminar para aclarar sus pensamientos, Andrea reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. El sol se estaba poniendo, bañando el cielo con tonos anaranjados y rosados, y Andrea sintió una paz profunda, como si estuviera exactamente donde debía estar. En ese momento, un recuerdo de la vidente cruzó su mente. Las palabras de la mujer ciega, que en su momento habían sembrado tanto miedo, ahora tenían un nuevo significado. No era la muerte lo que debía temer, sino la resistencia al cambio. Y ahora que había aceptado esa verdad, se sentía libre. «Lo logramos, abuelo», murmuró para sí misma, sintiendo una conexión con su antepasado que nunca antes había experimentado.
Sabía que él, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso de lo que había logrado, de cómo había tomado el legado que le dejó y lo había transformado en una fuente de fortaleza y sabiduría. Con una sonrisa en los labios, Andrea se levantó del banco y comenzó a caminar hacia su futuro, un futuro que ahora veía con claridad y esperanza. Había aprendido que el verdadero poder residía en la capacidad de aceptar lo que la vida traía, de transformar el miedo en valentía y de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Mientras avanzaba, sintió que cada paso la llevaba más cerca de su propósito, de su verdad y de la vida que siempre había estado destinada a vivir. La muerte simbólica de la que tanto había temido no había sido el fin, sino el renacimiento de una nueva Andrea, una mujer empoderada, consciente de su fuerza interior, y lista para enfrentar cualquier desafío que el destino le presentara. El sol se ocultó finalmente tras el horizonte, pero Andrea no temía la oscuridad que llegaba con la noche. Sabía que en su interior brillaba una luz que nunca se apagaría, una luz que la guiaría siempre hacia un nuevo amanecer. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.